Hay historias que parecen enfrentarse a la muerte antes de empezar. En esta primera parte, Juan Manuel nos lleva al origen de su vida. Un hogar bogotano, una familia marcada por el hay que echar pa'lante y un diagnóstico que cambió todo cuando apenas era un bebé. Esto es Yo Creo Podcast. Juan Manuel, bienvenido. Estamos felices de tenerte en Yo Creo Podcast. Hola Andrea, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Yo me siento muy feliz de estar acá contigo y en Yo Creo Podcast. Feliz. Ay, qué nota. Bueno, y se trata de ti, de tu historia. Y quiero que nos cuentes dónde naciste. Yo nací en Bogotá, año 1976. Nací en un hogar pues común y corriente. Mi mamá y papá, un hermano mayor y yo el segundo hermano de esa familia cachaca de esa época. Y sí, totalmente santafereño de nacimiento. De nacimiento. ¿Y qué pensamientos o qué creencias recuerdas hoy que habitaban en tu mente de niño? Recuerdo algo de mis padres que eran creyentes simpatizantes de un catolicismo, pero no practicantes. Recuerdo a mi mamá muy espiritual, muy buscando siempre esas respuestas, esa espiritualidad por muchos lados. Recuerdo el amor de mis padres hacia mí, hacia mi hermano. Y hay una frase que siempre recuerdo, dice echar para adelante. De alguna manera siempre está en mi corazón y mi mente. Eso es como lo que en mi primera infancia recuerdo de eso que mis padres permeaban mi vida de alguna manera. Crecer pensando en echar para adelante. Eso hemos pensado y eso hemos creído muchos colombianos, ¿no? Creo que está en la atmósfera del colombiano, en esa mesa en la casa de hay que echar para adelante. Sí. ¿Cómo te fue echando para adelante? Pues bueno, resulta que ese echar para adelante desde muy chiquito, cosas que inclusive pues yo no recuerdo, pero que mis padres me cuentan, ese echar para adelante pues se truncó por un diagnóstico de una enfermedad muy grave que me dijeron o que les dijeron a mis papás a los 6 meses de edad. O sea, yo el segundo hijo varón de una familia, como ya les conté, toda la expectativa, pues porque mi hermano salió muy mono, ojiazul, hermoso. Yo nací todo morenito y chiquita, pero nací enfermo. Entonces ese echar para adelante se vio truncado desde muy pequeño por problemas de salud, por tropiezos, por cosas inmanejables. Pero insisto, no obstante, pues estaba de alguna manera esa espiritualidad o esa búsqueda de mi mamá y ese pues hay que echar para adelante de mi papá. Pero sí, no fue como un jardín de rosas desde pequeño, no, hubo muchas complicaciones. ¿Y qué enfermedad te dio a los 6 meses? A los 6 meses de edad me diagnostican hemofilia. Okay. Hemofilia es una enfermedad en la sangre, es una enfermedad que inclusive acá en Colombia en estos últimos meses ha estado muy de moda por el caso de Kevin Acosta, que falleció de hemofilia severa. Esa es la enfermedad con la cual yo nací y me la diagnostican a esa temprana edad. Obviamente cuentan mis padres porque yo estaba en un paseo con ellos y cuentan mis papás que me caí, me golpeé la cabeza y tuve una hemorragia cerebral, la cual ¿A los 6 meses? A los 6 meses de edad. Y pues no sabían nada, antes del diagnóstico no sabían nada de la hemorragia cerebral. Como la hemofilia es falta del factor de coagulación, o sea, hemofilia es algo de la sangre, mi cabeza empezó a ponerse como un balón de fútbol. Esa hemorragia casi me estalla la cabeza literalmente. Me trajeron a un hospital acá en Bogotá porque estábamos en un paseo. Duré 3 días convulsionando y no sabían nada qué hacer, qué iba a pasar. Y de un momento a otro, pues con esa situación de muerte, pues los médicos les dicen a mis papás, pues papitos, nada que hacer. Pues es mejor que se preparen porque Juan Manuel se va a morir y vayan y busquen preparación de ataúd, preparación de velorio y todo eso. Pues con lágrimas en los ojos mis padres fueron a buscarlo, obedeciendo pues el diagnóstico ya del que no me podía salvar. En ese lapso de unas 2-3 horas, resulta que vino un médico y se acercó a la habitación donde yo estaba.
Ni siquiera entró a la habitación en la cama cuna, yo de 6 meses con la cabeza a reventar, y me señala y dice: a este niño hay que ponerle sangre, da la orden. Y como la orden la dio un médico, todas las enfermeras corrieron, fueron y me trajeron 2, 3 unidades de sangre, goteo lento, y resulta que empecé a mejorar. Llegan mis papás ya con todo preparado para mi muerte, mi velorio, y me ven mejor y totalmente sorprendidos dicen: pues, ¿qué pasó? Y una de las enfermeras dice: pues un médico vino y dio una orden y nosotros le obedecimos y te pusimos sangre. Y mis papás con gratitud quisieron ir a buscar al médico y fueron a la oficina de las enfermeras a ver dónde estaba, de que dónde está, y no aparecía. No. Miraron la bitácora de médicos a ver si había alguna orden escrita y ni siquiera había una orden escrita de quién había dado la orden. Nunca apareció el médico. Un ángel. Yo literalmente le llamo un ángel del Señor, un ángel de Dios que vino acá en forma de médico y dio la orden y salvó mi vida. Wow. Y en verdad, pues sí, sobrenatural. Y ahí ya mejor me hacen todos los exámenes y dicen: bueno, se salvó Juan Manuel, pero tiene hemofilia. Y la hemofilia lo va a llevar a la muerte. Estamos hablando del año 1976, donde el manejo era nulo, no había nada. O sea, los hemofílicos que nacieron en esa época, hoy en día quedamos pocos, pues porque no es como hoy en día el sistema de salud que, bueno, aunque los problemas que hemos tenido, pero han muerto muchos que yo he conocido y era realmente una enfermedad catastrófica y mortal sin cura alguna. Hoy en día sigue siendo sin cura, pero en ese entonces más aún. Y los médicos le decían a mis papás: bueno, prepárense para lo peor. Si mucho, Juan Manuel llega a los 5 o 6 años de edad y pues los médicos son un poco crudos, como a veces botan las noticias, y mucho llega a los 6 años totalmente racionales y pegados a la ciencia. Sí, y más aún porque como le hicieron a Juan Manuel, le decían a mis papás, una punción en la columna y una punción en la base del cerebro para desocupar la sangre, Juan Manuel va a quedar bobo, va a quedar con retraso mental. Entonces el diagnóstico era: no va a poder echar para adelante, se va a morir pronto. No hay cómo echar para adelante. No hay nada que hacer. Y bueno, mis padres con lágrimas en los ojos empiezan a vivir una vida con Juan Manuel, el niño de cristal, prácticamente. Porque no me podía pegar, no me podía cortar, no podía tener una vida normal. Claro, nada más aprender a caminar, que todos los niños se golpean. Era un riesgo, claro, y más aún porque la hemofilia A severa es la más difícil de manejar, es menos del 1% de coagulación en sangre. Yo nací con el 0.32, o sea, prácticamente agua en mi sangre. Entonces, inclusive, sin golpearme, sin cortarme, sin nada, yo desde niño cierro mis ojos y me acuerdo padecer hemorragias de sangre por el ano, por la nariz, hematuria, por dentro en las articulaciones, y era muy difícil, era muy doloroso, era muy complejo. Y pues mis padres, en verdad, unos valientes, en esa primera infancia, pues haciendo lo mejor que podían. Cuento una pequeña anécdota de mi mamá, que en su angustia, en medio de ese dolor, una vez me caí de nuevo de un carro. Me volví a golpear y dice mi mamá que yo quedé como un monstruo por la hemorragia. Y mi mamá, de la angustia, se cortó todo el pelo. Se cortó todo el pelo casi como calvo. O sea, imagínate la angustia de unos padres con un hijo con ese diagnóstico. Entonces, y sin herramientas, porque ahorita tú preguntas, consultas, sí, tienes información. cual, en esa época, ¿qué información tenían no, los papás? No había nada, era sangre lo que me podían poner. Era después otro medicamento que era el crioprecipitado, que eran unas bolsas como de plasma amarillo de goteo lento que iban entrando en mi organismo para que cuando tenía una hemorragia interna o externa fuera bajando el dolor, porque en los dolores más infames, o fuera bajando la hemorragia. Entonces, sí, fue una infancia pues con cosas muy lindas, y pues yo no puedo negar, ¿no? Pero cosas muy duras asociadas a esta realidad de salud, cosas muy complejas. ¿Qué pensamientos habitaban en tu mente respecto a esas situaciones que vivías? De todo, pues uno cuando es muy pequeñito, pues como que no capta la situación. Poco a poco, como decías tú, con los niños, o jugar o caminar, uno empieza a darse cuenta que uno es diferente. Que hay algo. Que uno no es normal. Yo iba al jardín infantil, por ejemplo, y en el jardín infantil jugaba y siempre: no, usted no puede jugar fútbol o lo que sea, pues porque si se golpea
Claro. pues Todos puede a tu sangrar. alrededor cuidándote. Con la mejor intención, mis padres le decían a los profesores, digan a los otros niños que no le peguen, porque los niños con un balonazo o algo, pues le pegan. ¿Mordisco? Sí, un mordisco No. o lo que sea. Y a los 6 meses, a los 6 años, 6, 7 añitos, bueno, 6, 5 más bien, en esa primera infancia, porque la hemofilia es tratada con ese derivado de la sangre, llámese sangre, llámese crioprecipitado, hoy en día otros medicamentos que me inyectaban, vinieron muchos efectos adversos o daños colaterales. Entonces a esos 5 o 6 añitos tuve una primera septicemia. ¿Qué es una septicemia? Acá de pronto, si estoy hablando muy técnico, me perdonarán, pero la septicemia es que se pudre la sangre. Llega una sangre, un medicamento contaminado y mi sangre se pudrió. Estuve 3 meses hospitalizados en el Hospital Militar Central, donde otra vez le dijeron a mis papás, se va a morir, no hay nada que hacer. Salgo de esa hospitalización bien, recuperado, pues gracias a Dios, digamos que en ese entonces pues no tenía mucha conciencia de ese ángel del cielo que vino primer momento, de ese Dios. Salgo, pero resulta que me queda un herpes en la cara horrible, una mancha a café fea. Y pues los niños siempre se fijan en lo diferente o Los niños son crueles. Son crueles. Entonces yo iba al jardín infantil. Entonces, aparte de que les decían a los niños no juegue con él porque no se puede golpear, obviamente por protegerme, no faltaba el niño que me señalaba y con la mayor vehemencia, ¡ay, qué bruto! Eres un bruto, Juan Manuel, porque hoy no te limpiaste el chocolate que se te rimpió, que se te regó. Y juá, y se reían. Y yo trato de recordar lo que sentía y yo no era capaz de defenderme. Sino yo por dentro decía, pues, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Claro. ¿Por qué yo tengo que vivir todo eso? Y me devolví a la casa de mis papás en el bus y me encerraba en los baños a llorar. Recuerdo que era una situación muy, muy dolorosa en mi corazón, a veces inclusive más fuerte que los dolores físicos, porque yo decía, pues soy un monstruo. Claro. Soy diferente. ¿Por qué no puedo hacer las cosas igual que los otros niños? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa que yo trato de jugar fútbol y termino en el hospital 15 días o termino con una hemorragia que me duele mucho y los veo a todos los demás? Pues sí pudiendo hacer las cosas. ¿Qué pasa? Entonces esas eran las preguntas de por qué a mí, de qué hice yo y también, ¿dónde estás, Dios? Desde ahí, yo me acuerdo que desde mi primera infancia yo decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios bueno? Que le dicen a uno, pues que lo ama. Y si alguien lo ama a uno, pues no permite cosas dolorosas. Eso es lo que yo pensaba en mi infancia, Claro. pero veo que todo me duele. Entonces eran unas disertaciones conmigo mismo muy filosóficas y muy profundas desde muy chiquito. Claro, y nos pasa a todos en diferentes circunstancias. Pues si eres un Dios de amor y si me amas, ¿por qué estoy atravesando esta situación? ¿Por qué a mí? No entiendo. Claro. Sí. ¿En qué momento cambian esas preguntas en tu vida y te conviertes en esta persona que hoy desnuda su corazón y recuerda esto, pero que nos mira con ese brillo y con tanta esperanza en su rostro, Juanma? Uy, pues mucho después, pues porque ahí seguía la historia de una vida con una degeneración física continua. Claro. Porque la hemofilia, aparte de estos daños colaterales que causa y de lo emocional y mental que puede uno empezar a autorrechazarse, que me pasó a mí, genera las hemartrosis, que son que las articulaciones se van trabando, se van bloqueando, pues porque sangra mucho el codo, entonces por la sangre acumulada se van trabando las articulaciones. Para no alargar demasiado el cuento, pasa la edad adolescente, donde otra sangre contaminada, otro medicamento contaminado me dan otra septicemia y se me pudren los pulmones. No. Sí, o sea, una tras otra y tras otra. Yo sé que de pronto dirás tú lo que están escuchando, pues no, pues crisis más crisis y dificultad, pero por encima de todo esto siempre ha estado Dios y ha estado la esperanza y ha estado el echar para adelante de alguna manera, como no sé, pero de alguna manera. Porque si estamos acá es porque
hemos podido Porque hacerlo. Dios ha tenido un plan. De la mano de Dios ha tenido un plan. Entonces, a esos 12, 13 añitos, esa septicemia que se me pudre en los pulmones, yo con esa falta de amor propio, ese autorrechazo, esos batallas internas, porque inclusive cosas tan básicas como un niño que ve a otros niños que le gustan las niñas, Claro. sí, obviamente, Claro. yo quería que las niñas Apenas natural. que en me esa pararan etapa. bolas, ¿cierto? Sí, y yo Claro. tuve pues el privilegio de estudiar en un muy buen colegio en Bogotá, pero era de solo hombres. Y para mí hablar del tema de niñas se me sudaban las manos y todo, y también por mi condición de las muletas o la cojera y todo eso, pues no era tan fácil cuando las niñas de otro colegio iban a visitarnos. Entonces iban de X colegio a visitar a nuestro colegio de solo hombres, las niñas, y yo veía a mis amiguitos que eran bien plantados, bien caminando erguidos, que les paraban bolas, y yo ahí caminando con mi bastoncito, tratando de acercarme a la niña, y no era capaz de decirle, te invito a una dona o a un café, y me sentaba llorando en mi pobrecito yo, en mi nadie me va a querer, nadie me va a amar. En ese contexto llega esa segunda septicemia. Entonces cuando llega, yo ahí sí dije, no, mejor dicho, ahora otra vez, se me pudren los pulmones, estoy en la cama del hospital, de la clínica del Bosque, una noche muriéndome. Le digo a mi mamá, cuenta ella, me voy, y los médicos le dijeron a mis papás, no pasa esta noche. Con esa noticia, mi mamá desesperada busca ayuda de alguna manera y se acordó que tenía una señora que trabajaba con ella cosiendo ropa. Mi mamá tenía un almacén de ropa y le dice, yo quiero ir a hacer una oración por su hijo Juan Manuel. Pues toda mamá con un hijo moribundo busca esperanza y venga, hágale, venga y ore. Fue esa noche, esa mujer hizo una oración, me puso la mano en el pecho, no hizo más, y al otro día amanezco con mis pulmones totalmente limpios. Ay, no, Totalmente limpios. Es muy difícil ver cada cosa que has atravesado, pero es tan bonito ver que ahí ha estado Dios. Sí, siempre ha estado Dios, y acá yo algo que de pronto uno en el fuego de la prueba o en el huracán uno no ve dónde estás, pero me he dado cuenta que en mis lágrimas, en mi dolor, en eso siempre ha estado ahí, siempre, y no lo dudo, pero uno se enceguece en el dolor. Claro. Pero esa esperanza a través de ese Dios que nos ama siempre estaba ahí, pues para que el que esté escuchando esto nunca dude que por encima de nuestro dolor o nuestras circunstancias siempre está Dios dándonos esperanza. Entonces, bueno, quedo sano de mis pulmones. Y bueno, La tercera, ¿no? ya va la tercera. Ya va la tercera. Si yo contara todas, mi esposa que está por ahí no me deja mentir, son 19 veces que me han dicho que te vas a morir. Wow. Pero acá seguimos respirando y echando para adelante de la mano de la fe y de Dios. Entonces, en ese momento, mi mamá dijo, wow, se sanó Juan Manuel, mi hermano también, mi papá ha sido un poco más terco, y empezaron a creer en Jesús, a una iglesia, y Juan Manuel, ¿qué crees? Juan Manuel decía, no, yo no creo. No obstante eso, yo decía, no, yo no te creo. Tú sigues siendo malo, porque me mandaste todo eso. Yo he sido duro de pelar, no sé si me entiendes, pero y Dios me ha tenido una paciencia porque yo le di ahí, no obstante, viendo el milagro. No te creo, Dios, porque me sigue doliendo mi cuerpo, me sigue doliendo todo. Es imposible. El corazón. El corazón. También. Entonces yo iba a ese lugar, a esa iglesia, donde mi mamá y mi hermano se botaron de cabeza, casi que obligado, de la orejita, a sentarme en las bancas. Yo, pero tú eras el milagro. Sí, por eso, pero yo no creía, yo decía, no, pues sí, crean ustedes, pero yo sigo, no le creo, pues ¿por qué no? Porque todo en mi vida decía, mi vida no vale nada, mi vida me duele, o sea, yo no sé si, y sé que tú lo has tenido y muchas personas han tenido esas crisis de duda, de fe, yo las he tenido todas, pero hasta en eso Dios es bueno y nos tiene paciencia porque Él quiere es nuestro corazón y no le importa que le reclamemos, y que lloremos, que pataleemos. Pues yo he entendido eso, porque en medio de todo eso simplemente Él nos abraza. Yo he aprendido, en medio de todo eso Él me ha abrazado, ya, tranquilo. Entonces yo a regañadientes iba y escuchaba unas canciones ahí medio desafinadas, donde da palabra cantada,
parafraseando un salmo que me encanta, el Salmo 139, donde dice, es que soy una creación admirable, soy lindo, y yo por dentro decía, ¿qué cuento? Yo soy más feo, yo soy más chueco, yo soy más, sí, todo. Yo no soy todo, esa creación yo no soy admirable, eso, o sea, claro. no faltó nada en el vientre de mi mamá, faltó todo, faltó la sangre buena. Claro. Pero Te quedé mal hecho. quedé mal hecho, tal cual. Pero ahí Dios seguía tocando mi corazón, o como dice la Biblia, pues enamorándonos con lazos de amor. Con lazos de amor. Y esa metáfora me parece tan linda, porque los lazos de amor a veces son circunstancias complejas, pero es muestra de, ven para acá que yo te quiero consolar. Yo lo he visto en mi vida. Entonces, esa superación o ese agarrarme de la fe y empezar a echar para adelante, pues ha sido más adelante. Más adelante. Bueno, entonces creces, digamos que enfrentas esos desafíos de ser adolescente. ¿Y cómo continúa la vida? ¿Cómo sigues echando para adelante? Continúa la vida peleando. Peleando, pero ¿Con Dios o con toda la familia? No, con Dios y conmigo mismo y con las circunstancias. ¿Y por qué contigo? Porque yo quería de todas maneras tener una vida normal, pero todo me decía, no puedes tener una vida normal. Yo quería jugar fútbol a veces con mis amiguitos y lo intentaba, pero me quedaba en la clínica 15 días hospitalizado. Continúa con empezar a dejar que Dios hiciera su parte más milagrosa en medio de una situación súper catastrófica que llega el año 1993. ¿Ahí cuántos años tenías? Año 1993 yo tenía 16 años. 16, ¿ya habías terminado colegio? No, iba a empezar el último año de colegio. ¿Qué pasó? De repente una semana con unas hemorragias muy complejas, yo estaba en muletas, llega el domingo, después de ir a la iglesia, de ir a estar ahí dándole gracias a Dios a regañadientes, llegamos a la casa y fue a visitarnos a nuestra casa el doctor Álvaro Robledo, el director de la Liga Colombiana de Hemofílicos, que ya falleció. Y estábamos almorzando, muy felices, pasamos a la sala de la casa de mis padres, y en esa conversación de buenas a primera, el médico empieza a cambiar de tono y empieza a irse la esposa del médico, se va mi mamá, se va mi papá, se va mi hermano, y quedo yo cara a cara con el médico. Y sí, yo, ¿qué va a pasar? Yo estaba más inocente, pero bueno, siempre la incertidumbre estaba. Y de un momento a otro él me dice, Juan Manuel, en el último examen que te hicieron, resulta que por una transfusión sanguínea te contagiaron con VIH positivo. Sí, fue muy duro. Oh, claro. Fue muy duro, fue desgarrador por dentro. Yo quería en verdad pegarle al médico, quería salir corriendo, no lo podía hacer pues porque tenía obviamente las muletas, pero me puse a llorar por dentro. Hubo un silencio, el médico no dijo nada más y yo lloré y diciéndole, no, pues Dios, en verdad mi vida es un desecho, en verdad no valgo para nada, para ti ni para nadie, porque me mandas la hemofilia, así tal cual. Ahora no hice nada y me mandas el SIDA. ¿Qué es lo que te pasa? De la angustia se me vino la sangre y salían gotas y se confundió la sangre con la tela roja del sofá de mis papás. Y el médico simplemente pregunta y dice, bueno, Juan Manuel, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Qué pregunta tan absurda, ¿no? Sí. Y yo lloré, angustiado, pues qué respuesta, pero en medio de esa angustia sentí un abrazo del cielo, de Dios tan lindo que me abrazó, y viendo yo esas gotas de sangre, en mi corazón sentía esa sangre que hoy tiene muerte, yo di hasta la última gota de mi sangre por ti para darte vida. Y yo ahí
entre lágrimas, pero en ese abrazo que lo sentía así apretado, como cuando un papá abraza a su hijo que tiene fiebre y le dice, ya hijo mío, esto también pasará. Simplemente me sequé las lágrimas y le dije al médico, saliendo fuerzas desde ahí, ¿qué voy a hacer? Seguir viviendo. Seguir viviendo. Seguir viviendo cómo. Después más adelante lo iría entendiendo cómo. Pues poniendo la mirada en Jesús y no en el SIDA o la hemofilia. Claro. Y ahí llegan mis padres, llega mi hermano, llega la esposa del médico y lloramos todos. Pero para mí ese seguir viviendo, como ese echar para adelante, como ese vivir por fe, como ese yo creo podcast, para mí ha sido fundamental. Porque para el que cree, todo es posible. Eso para mí ha sido fundamental. Y pues, ¿cómo creer si el diagnóstico estaba? ¿Cómo creer si al otro día tuve que ir al colegio con la hemorragia, con el diagnóstico de SIDA, con la boca cerrada? Porque hablar de SIDA, VIH año 1993 era el estigma como si social. tuvieras una enfermedad muy contagiosa. Sí, entonces no queríamos el rechazo social tampoco. Pero entonces ahí fui empezando a rendir mi corazón. ¿Cómo rendiste el corazón? Y benditas son las pruebas, pues porque yo no puedo. Si tú no intervienes, me muero, Señor. Pasa una semana, tengo cita con el infectólogo Gabriel Martínez. Te conté que tenía 16 años y cuando llego a la cita con el infectólogo, pues totalmente en su sapiencia, se sienta en su poltrona, sus miles de cartones atrás. No tengo nada en contra de los médicos, pero son un poco crudos e inhumanos en las formas que dicen las noticias. Me pregunta, bueno, Juan Manuel, ¿cuántos años tienes? Y yo, pues tengo 16, casi con la voz con gallos, pues porque no me ha cambiado la voz. Y con su sobradez, un poquito dice, bueno, más o menos te damos 1 año de vida. Ay, no. Me voy a la casa, me encierro en el cuarto y empiezo a decirle, Dios mío, yo quiero vivir. Pero si tú no haces algo, pues yo me voy a morir. Tengo un piano enfrente. Yo había tomado algunas clases de música. Un tecladito Casio. Y yo en mi queja, en mi dolor, empecé a tocar 2, 3 teclitas tratando de hacer algo. Y más que yo cantar algo, Dios me canta una canción a mí. Un arrullo del cielo tan lindo que para mí eso ha sido una palabra de esas que llega al corazón y más allá de cambiar el diagnóstico me dio fuerzas para levantarme y me lleva a Isaías 41, donde dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te fortaleceré con mi diestra victoriosa. Me la canta, yo por ahí la tengo, yo la grabé hace poco con mis hijas y con esa palabra y entendiendo que por encima de un diagnóstico, por encima de que iba a tener que vivir con ese SIDA un tiempo, por encima de la hemofilia, de la mano del Señor, creyendo, todo se puede. Entonces me levanté a vivir lleno de fe, de esperanza y a seguir echando para adelante. ¿Que fue fácil? No. No. Pero ese fue como mi primer punto de quiebre en el cual le dije, bueno, te dejo ganar, Dios. Si me sanas bien, si no me sanas bien, pero creo en ti y sé que para el que cree todo es posible y vamos para adelante. Y quiero vivir. Esa frase me atravesó el corazón, porque ante todos los desafíos que has vivido, creo que lo primero que enfrenta nuestra mente es perder las ganas de vivir, ¿no? Es decir, ¿para qué estoy acá? ¿Cómo si tengo que vivir esto? ¿Cómo si hasta ahora tengo 16 años y ya he vivido todo esto? Pero tú le dices a Dios, quiero vivir. ¿Cómo has vivido desde ese momento, Juanma? Desde ese momento, entonces ya la fe estaba, ese creer por encima de los dolores o la inmunosupresión que estaba subiendo en mi organismo. Pues el VIH lo que causa en la sangre es que las defensas van bajando progresivamente. Entonces eso no es que te dan el diagnóstico y a los 6 meses ya las defensas están tan bajas, sino pasaron meses, años y fueron bajando. Pero estaba la fe, estaba el amor de Dios y todas las ganas de
conectarme con esa fuente de vida que era cantarle a él, que él me cantara y vivir hasta el último día como si fuera lo mejor que tengo. Decido estudiar música, voy a la Javeriana, me presento. Hay una anécdota súper cómica que como yo empecé a estudiar tardíamente música, no sabía mucho tocar en piano. Cuando me presento, todos los muchachitos de mi edad, 16, 17 años ya, pues tocaban unas cosas tremendas. Claro. Y cuando la maestra rusa me dice, bueno, Juan Manuel, en mi audición, ¿qué vas a tocar? Yo toqué algo tan básico como Estrellita. Pi, pi, pri, 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 pri. Literal, es verídico. Y la maestra dice, no, pues no hay nivel. Pues vete, no hay nivel. Y yo llego desde la Javeriana en muletas a mi casa en Cota, Cundinamarca, frustrado pues porque no me había presentado nada más. Y cuando de pronto el martes, después de ese domingo de la audición, llaman a la casa de mis padres y dicen, Juan Manuel tiene cita con el decano. Y yo, ¿pero cómo así? Si yo lo que toqué pues fue Estrellita. ¿Sí? Pero bueno, yo dije, bueno, vamos a ver qué pasó. Voy a la cita con el decano y el decano dice, bueno, te fue bien en conocimientos, en habilidades, pero en la audición no tan bien. Toca lo que tocaste en la audición. Y yo ni corto ni perezoso me mando a tocar Estrellita frente al literal. Y el decano se rascaba la cabeza. No hay nivel, no hay nivel. Pero ahí hay algo tan lindo que salió. El decano dice, bueno, Juan Manuel, no hay nivel, pero coincidencialmente en este semestre abrimos en la Facultad de Artes, el departamento de música, la carrera de producción y composición. Si quieres te doy el cupo ya. Y yo, sí. Entré a la Javeriana tocando Estrellita. Porque para Dios y nuestros planes en él no son coincidencias, son diosidencias. O sea, eso es algo tan lindo como el cuadro del rompecabezas. Entonces, para mí eso fue tan chévere ver como el creer y el siquiera presentarme con Estrellita. Y ahí es donde va el yo creo, ¿no? Convencido, pieza magistral, ya les da a descrestar. Porque el creer no se basa en tus capacidades o en las mías. Yo he entendido eso. El creer, la fe no se basa en lo que yo soy, el chacho, el duro, el berraco, sí, sino el creer en que Dios va adelante, me sustenta y tiene un plan perfecto. Y ese ejemplo de Estrellita también es decir, no confíes tanto en tus fuerzas. Hay una palabra que me encanta que dice que no depende del que quiere o del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Entonces, bueno, entré porque era plan de Dios, porque se dio el paso de fe. Y ahí en la Javeriana, al segundo, tercer semestre, tuve que empezar a tomar los retrovirales del SIDA. Porque seguía estando el SIDA. Claro. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Creyó? Fe, pero no es sano. Lo que pasa es que esa ecuación para los seres humanos es casi imposible. ¿Cómo así? Yo creo en Dios, yo oro y tengo que ser sano y Dios es sanador, pero a veces vemos esa fe y ese ser sano como una transacción en la cual yo le meto a Dios una oración, un versículo y me tienes que responder y resulta que lo más lindo de la fe, que cambia resultados, lo más lindo de la fe es el proceso de confiar y conocer al Señor. Lo que parecía el final apenas era el comienzo. En la segunda parte, Juan Manuel entra al terreno donde el dolor se vuelve pregunta, la fe se vuelve pelea y el corazón descubre que aún en medio del proceso, Dios sigue escribiendo redención. No te pierdas la segunda parte. Esto es Yo Creo Podcast.